Mamá, hemos decidido llevarte de vacaciones al mar y luego dejarte allí, en una residencia para mayores. Así, con esas palabras y con una sonrisa que no contenía ni una chispa de ternura, lo dijo Emily, la esposa de mi hijo, mientras estábamos sentados alrededor de la mesa del comedor. En ese instante todo el ruido de la habitación desapareció, como si alguien hubiera apagado de golpe el televisor. Los nietos se quedaron en silencio. David se detuvo con la copa de vino en la mano, y yo sentí que esas frases se clavaban en mí con más filo que cualquier cuchillo. No era una comida familiar en la soleada California, era un juicio en el que ya se había dictado sentencia. Me llamo Margaret, tengo 64 años, y si piensan que nunca sospeché algo parecido, se equivocan. Las señales estaban allí desde hacía tiempo. Demasiada atención fingida, demasiadas conversaciones sobre lo tranquila que estaría yo con atención médica permanente, pero escuchar aquellas palabras en voz alta, en el mismo día que debía ser una celebración familiar, fue como recibir una bofetada frente a testigos. Emily se inclinó sobre la mesa con la seguridad de quien controla cada detalle como si fuera la verdadera dueña de la casa. «Ya lo hemos pagado todo, mamá», continuó con un tono meloso. «Las habitaciones son preciosas, todo limpio, silencioso, justo lo que necesitas. Te lo mereces». Noté cómo sus dedos apretaban la copa con un poco más de fuerza de la necesaria, y en sus ojos brillaba un destello de satisfacción. Disfrutaba cada segundo de aquel instante. David, mi hijo, aquel niño por el que trabajé dobles turnos tras la muerte de Richard, aquel al que levanté sola contra todas las dificultades, estaba sentado enfrente y permanecía callado. Su mirada saltaba de mí a su esposa, pero no salió en mi defensa. No pronunció ni una sola palabra. «¿David?», pregunté con voz baja, que resonó en la sala como si hubiera dicho un nombre extraño. Él desvió los ojos y fingió acomodar la servilleta. Sentí un nudo en el pecho. Recordé todas las noches en que me quedaba dormida sobre la mesa de la cocina, contando monedas para pagar su universidad. Todos los años en que renuncié a ropa nueva o a viajes, solo para que él tuviera un coche y pudiera seguir adelante. Todas las enfermedades que curé con remedios caseros, porque gastar en mí era un lujo que no podía permitirme. Y ahora, ese mismo hijo no encontraba valor para alzar la voz en mi favor. Respiré hondo. «Así que esta es vuestra forma de celebrar la velada», dije con calma. Emily sonrió con ironía. «Mamá, no dramatices. Lo entenderás. Allí estarás mucho mejor. Nosotros también tenemos derecho a vivir nuestra vida. Esta casa es demasiado pequeña, los niños son ruidosos, y tú necesitas paz». En ese momento me di cuenta de que algunos de los vecinos invitados habían dejado de comer y nos observaban con disimulo. Los nietos, confundidos, movían sus ojos entre su madre y su abuela. Yo quería gritar, pero en lugar de eso enderecé la espalda y murmuré: «Entonces lo que queréis es deshaceros de mí». David levantó la cabeza como si quisiera replicar, pero Emily apoyó su mano en su hombro y lo detuvo. «No lo llames así, Margaret», dijo en un susurro cargado de falsa compasión. «Esto es cuidado, esto es pensar en ti. No entiendes que lo hacemos por tu bien». Dentro de mí hervía la rabia, pero sabía que no podía llorar, que no debía mostrar debilidad. Era el momento de callar y de reunir fuerzas. Y justo entonces, mientras ellos creían que ya habían ganado, esbocé una leve sonrisa, porque yo guardaba un secreto que Emily jamás sospecharía. Miré hacia la ventana y vi, en el horizonte, el mar que rugía contra la costa. El mismo lugar donde muchos años atrás Richard había comprado para nosotros una casa. Los documentos estaban guardados en mi bolso y las llaves tintineaban discretamente en mi bolsillo. Ellos aún no lo sabían, pero su plan de librarse de mí estaba a punto de convertirse en el mayor giro de sus vidas. La mañana siguiente comenzó con un silencio extraño en la casa de David.
un silencio que parecía más bien el de una sala de espera que el de un hogar lleno de niños. Emily había preparado las maletas con una eficiencia militar, y cada prenda mía había sido cuidadosamente doblada por manos que no transmitían cariño, sino cálculo. «Mamá, hoy empieza una nueva etapa», me dijo con voz melosa mientras cerraba la cremallera de la maleta con un chasquido seco, como si estuviera sellando un trato. Yo no respondí. Simplemente observé cómo guardaba incluso mis libros de cocina, esos que nunca me pidió prestados, pero que ahora parecían pertenecerle por derecho. David, con gesto nervioso, intentaba justificarlo todo con frases huecas. «Es lo mejor, Mom, créeme. Allí vas a estar cuidada, con médicos, con actividades, no vas a estar sola». Sus palabras se deslizaban sobre mí como agua sobre piedra, sin penetrar, porque lo que me dolía no era el destino al que me conducían, sino el hecho de que lo hacía mi propio hijo, el niño que alguna vez me tomó de la mano para cruzar calles atestadas de coches, el joven que me prometía que siempre estaríamos juntos. El coche partió poco después de las 10. Me senté en el asiento trasero, y mientras las casas del vecindario se desdibujaban en la ventanilla, sentí como si también se desdibujara mi vida. Emily, en el asiento delantero, hablaba por teléfono con alguien. «Sí, ya vamos en camino. Sí, hoy mismo la dejamos». «Perfecto. Todo está confirmado», susurraba, pero lo suficientemente alto como para que yo la oyera. Era consciente de cada sílaba, como si quisiera asegurarse de que entendiera que mi futuro ya estaba decidido por ellos. La carretera hacia la costa estaba llena de tráfico, y cada semáforo parecía alargar la tensión. Los niños estaban en la parte trasera con sus tabletas, absortos en dibujos animados, ajenos al drama que se desarrollaba a medio metro de ellos. Yo los observaba, preguntándome si algún día recordarían a su abuela como la mujer que les horneaba galletas con canela, o como la sombra que desapareció de la mesa familiar, sin que nadie explicara por qué. En un intento de aliviar el silencio, David encendió la radio, pero las notas de una canción country solo acentuaron la tristeza. Emily, sin mirarme, comentó: «Mamá, en ese lugar hay vistas al mar. Tendrás jardín, todo lo que una persona de tu edad necesita. Y además, nosotros podremos visitarte cada semana». El «podremos» sonó más a obligación que a deseo. Yo sonreí amargamente, pensando en cómo había cambiado el significado de la palabra familia. En un momento del trayecto, David intentó un gesto de cercanía. «Mom, ¿quieres que paremos por un café?» Lo miré a través del espejo retrovisor. «No necesito café, hijo», respondí con calma. «Necesito respeto». Sus manos se tensaron sobre el volante, y Emily giró la cabeza, apenas un segundo para mirarme con esa sonrisa helada que me recordaba a los escaparates de lujo, brillante por fuera, vacío por dentro. La última hora del viaje fue la más dura. Reconocí las señales de la ciudad costera donde Richard y yo habíamos pasado veranos inolvidables. El olor a sal llegaba incluso dentro del coche, y el aire húmedo me trajo recuerdos, caminatas por la playa al amanecer, risas compartidas, promesas susurradas que ahora parecían venir de otro siglo. David y Emily no lo sabían, pero cada kilómetro que avanzábamos no me llevaba al final, sino al principio de un plan que yo guardaba en silencio. Finalmente, el coche se detuvo frente a un edificio blanco con letras doradas. Golden Sunset Retirement Home. Las puertas automáticas se abrieron con un zumbido, como si dieran la bienvenida a una nueva etapa que yo nunca pedí. Emily se giró hacia mí, fingiendo ternura. «Aquí estarás bien, Margaret. De verdad». Yo asentí, no porque le creyera, sino porque sabía que muy pronto sería yo quien daría la última palabra. Bajé del coche despacio, con la dignidad intacta, y al poner un pie sobre el pavimento pensé: ellos creen que me dejan aquí, pero no imaginan que estoy regresando a un lugar donde yo tengo la llave. Y en ese instante, mientras la brisa marina acariciaba mi rostro, sentí que la historia apenas estaba comenzando.
El vestíbulo de Golden Sunset olía a desinfectante de limón y a flores falsas. Demasiado brillo, demasiada pulcritud para un lugar donde la gente viene a que el tiempo se le vuelva más lento que el reloj de pared. Detrás del mostrador, una mujer con placa dorada, Mrs. Cooper, sonrió con eficiencia de hotel de 4 estrellas y, sin mirarme, preguntó: ¿La residente? Emily contestó antes de que yo abriera la boca. Sí. Margaret Collins, 64, movilidad independiente, necesita supervisión ligera, preferible habitación tranquila, no muy cerca del jardín. Se distrae. Apreté los dedos de la mano derecha hasta sentir el hueso. Se distrae. Era su forma elegante de decir: no la queremos en casa. Perfecto, dijo Miss Cooper, tecleando con uñas impecables. Tenemos la 214B libre, sol del tarde, sin televisión por si prefiere descansar. ¿Alguna restricción médica? Emily volvió a adelantarse. Nada grave, solo cansancio. David tosió y bajó la mirada. Yo sonreí a Miss Cooper y, con voz clara, respondí: Tengo más energía que su ascensor, señorita. Y sí quiero televisión. La recepcionista titubeó una décima de segundo. Emily chasqueó la lengua con ese sonido mínimo que siempre usaba cuando algo no salía exactamente según su plan. Nos condujeron por un pasillo silencioso donde las puertas parecían idénticas, y el aire acondicionado soplaba una especie de invierno sin nieve. A la izquierda, un hombre delgado miraba por la ventana, como si esperara un autobús que jamás pararía. A la derecha, una señora con bata de flores apretaba contra el pecho un álbum de fotos. Pensé en mis nietos y en la caja de galletas que Emily dejó sobre la mesa del comedor sin decir gracias. No sentí lástima. Sentí una ira serena, tan pulida como el metal de la barandilla. La 214B tenía una cama estrecha, una mesita, un armario que olía a madera nueva y ninguna historia. Acogedora, ¿verdad?, dijo Emily falsamente dulce. Dejó mis 2 maletas sobre la cama, abrió una y comenzó a colocar mi ropa con gesto propietario. No hace falta, dije. Puedo hacerlo yo. Mamá, por favor, susurró, y alzó la voz para que Miss Cooper oyera. A veces se confunde. Es mejor que yo deje todo en orden. No me confundo, Emily, contesté. Me acuerdo de cada favor que hice por esta familia. Margaret, intervino David, tensando la mandíbula. No empecemos. Emily sacó de la maleta mis libros de cocina y los apiló en el suelo. Aquí estorban, dijo. Luego tomó mi viejo radio, un aparato pequeño de perilla cromada, regalo de Richard, y preguntó: ¿Esto funciona? Como si fuera chatarra. Lo apoyó con descuido en la mesita. El radio se inclinó. Yo lo alcancé antes de que cayera. Sí, dije. Funciona mejor que muchas almas que conozco. David soltó un suspiro cansado. No era el suspiro de un hijo preocupado, sino el de un hombre que quiere llegar pronto a otra cita. Miss Cooper me extendió un formulario. Firma aquí. Autoriza visitas. Medicación si fuera necesaria. Excursiones semanales. Y aquí. Consentimiento para contacto con familiares responsables. David Collins y Emily Collins. Le devolví el papel sin tocar la pluma. Aún no, respondí. Emily me clavó los ojos. Mamá. Aún no, repetí, y sonreí con la misma calma con la que se corta un hilo suelto. La humillación llegó en forma de inventario. Una auxiliar de uniforme celeste, Tanya, entró con una tablet y una voz amable. Tenemos que registrar objetos de valor, joyas, dinero, aparatos electrónicos. Emily se adelantó. Tiene un anillo sencillo, un reloj antiguo, un radio viejo. Nada importante. Tanya me miró. ¿Está de acuerdo, señora Collins? Levanté la mano y dejé que la luz del ventanal tocara el anillo que llevaba desde hace 40 años. Esto no es sencillo, señorita, dije. Es un juramento. Tanya asintió con respeto. Emily rodó los ojos. David examinó sus zapatos. Cuando terminaron, Emily sacó de su bolso un pastillero nuevo, de esos con letras para cada día. «Para que no te líes», dijo.
abriéndolo como una maestra de kinder. No me lío, Emily, y no tomo nada que otra persona me pone sin mi permiso. Es por tu bien. Siempre es por mi bien cuando el bien les conviene a ustedes, dije sin subir el tono. A las 11:22 llegó el primer golpe público. Un hombre corpulento con polo blanco, seguridad, asomó la cabeza. ¿La nueva es la de la 214B? Tenemos que retirar objetos punzantes. Hay una tijera en la maleta. Emily, con rapidez de prestidigitadora, la sacó ella misma y la dejó en la mano del guardia. Gracias, no las necesita. El guardia dio un paso atrás, confundido por el exceso de diligencia. Yo pensé en todas las telas que había cortado para los disfraces de los niños, en los dobladillos que cosí de madrugada. Deje la tijera aquí, dije. La necesitaré para arreglar esta cortina torcida. La cortina, por supuesto, estaba perfectamente colgada. El guardia dudó. Miró a Tanya. Tanya, con tacto profesional, dijo: «Podemos guardarla en recepción y prestarla cuando la señora lo solicite». «Cuando la señora lo solicite», repetí, subrayando cada palabra. Emily apretó los labios. Pequeño triunfo, pero triunfo. Luego llegó la agenda terapéutica. Bingo los miércoles, yoga suave los viernes, manualidades los lunes. «Le vendrá bien mantenerse ocupada», sentenció Emily. Pensé en el jardín de casa, en la lavanda que yo misma planté, en el silencioso idioma de las cosas hechas con las manos para quienes amas. Ocupada estaba yo cuando hacía hogar. Lo que ahora querían darme era una jaula amable. David miró el reloj. «Tenemos que irnos, Mom. Volveremos el fin de semana». No dijo cuál. No prometió traer a los niños. No prometió llamarme esa noche. Solo volveremos. Una palabra hueca que el viento se lleva del estacionamiento a la costa en menos de un minuto. Se acercó. Me besó en la frente como se besa a una estatua. Y retrocedió. Emily ajustó mi almohada sin que yo se lo pidiera, como si acomodar tela fuera acomodar conciencia. Cuando se dieron la vuelta, Miss Cooper habló demasiado alto, sin darse cuenta de que todo el pasillo escuchaba. «Tranquilos, nosotros nos encargamos de todo. Aquí no molestará». No molestará. La frase se quedó colgada en el aire, como un insecto que zumbara al oído. Vi a dos residentes intercambiar una mirada. Ellos sabían lo que esas palabras significan. Yo también. La puerta se cerró con un clic cortés y quedé sola con la cama estrecha. El radio de Richard y un rayo de sol que se movía lento por la pared, marcando el tiempo como un metrónomo paciente. Abrí mi bolso con calma de cirujana. Allí estaba la carpeta azul, escritura de Beachview House, póliza de seguro, recibos de impuestos al día, una carta de puño y letra de Richard. Si alguna vez la vida te arrincona, vuelve al mar. Allí todo empezó para nosotros, y allí podrás empezar de nuevo. Guardé la carpeta bajo el colchón, no por miedo a que me la quitasen, sino por puro simbolismo. Mi suelo, mi base, mi secreto. Luego tomé el radio, giré la perilla y dejé que una trompeta vieja llenara la habitación con jazz de otra época. En la mesita, el reloj marcó 11:47. Tenía que esperar la hora correcta, hacer una llamada, pedir un taxi, caminar 2 esquinas sin que Tanya se sintiera culpable por dejarme ir. Abrir una puerta que aún olía a sal y a madera. Me puse de pie, alicé el cubrecama, miré por la ventana el jardín en miniatura y, sin parpadear, prometí en silencio: no me quedaré donde me nombran molestia. En el pasillo, un carrito de comida chirrió. Alguien rió por un chiste que no escuché. Una televisión dejó escapar aplausos enlatados. Todo parecía normal, pero nada lo era. Di un paso hacia la puerta y toqué el timbre de llamada. Tanya asomó la cabeza con su sonrisa cansada. «¿Sí, señora Collins?» «Necesito que me preste un bolígrafo, querida. Y si puede, me dice dónde están los teléfonos públicos. Me gustaría hacer una llamada breve». Tanya dudó un segundo, quizá por protocolo, quizá por intuición. Al final asintió. «Hay uno junto al patio interior», dijo.
5 minutos, ¿de acuerdo? 5 me bastan, respondí. Apreté la carpeta bajo el colchón con la palma, como quien toca madera para tener suerte, y respiré hondo. La primera humillación ya había pasado. La primera puerta estaba a punto de abrirse. Y, aunque nadie más lo sabía todavía, no venía a quedarme. El teléfono público estaba en un rincón del patio interior, un aparato gris con marcas de óxido alrededor de la ranura de las monedas. Y cuando acerqué la mano a la fría superficie, sentí que no era un simple objeto olvidado, sino una puerta hacia la libertad que todavía no me habían quitado. Tanya me acompañó a unos metros de distancia, con esa amabilidad de rutina que tienen las enfermeras cuando vigilan sin vigilar, como si fueran niñeras de adultos que alguna vez también fueron padres y madres. 5 minutos, señora Collins, repitió, y yo asentí, aunque sabía que 5 minutos podían convertirse en una eternidad si uno decía las palabras correctas. Metí 2 monedas y marqué un número que había memorizado hacía años. Un número que guardaba como quien guarda una llave de emergencia detrás de un cuadro. Después de 3 timbrazos, la voz de Mr. Jacobs, el abogado de Richard y mío, sonó al otro lado. Collins Jacobs, buenos días. Me tembló la garganta, pero hablé con firmeza. Edward, soy Margaret. Ha llegado el momento. Un silencio breve, como el de quien sabe que la llamada que temía tarde o temprano llegaría, y luego su respuesta segura. La casa de Beechview sigue a tu nombre. Impuestos pagados. No hay hipoteca. ¿Quieres que envíe a alguien con las llaves? Cerré los ojos recordando el sonido del mar golpeando contra esa terraza, y respondí, no, Edward. Yo misma iré por ellas. Colgué despacio, y el clic metálico me sonó como un disparo de salida en una carrera. Tanya se acercó. ¿Todo bien, señora? Le devolví el bolígrafo que me había prestado y sonreí. Todo excelente, querida. Mejor de lo que imaginas. Ella frunció el ceño, como si quisiera preguntarme algo más, pero la rutina pudo más que la intuición, y se alejó con su carrito de medicinas. De regreso en la habitación 214B, me senté en la cama y abrí la carpeta azul. Pasé los dedos sobre la escritura de la casa como si fuera un relicario. Luego doblé la carta de Richard y la guardé en el bolsillo interior de mi chaqueta. Recordé su voz aquella tarde, cuando firmamos los papeles. Si algún día intentan decidir por ti, recuerda que esta casa es tuya, no como regalo, sino como escudo. Sentí un escalofrío, pero no de miedo, sino de fuerza. El almuerzo llegó en una bandeja metálica, sopa insípida, puré aguado y un pedazo de pastel que parecía de plástico. La auxiliar dejó la bandeja sobre la mesa y comentó, «Hoy tenemos noche de bingo, señora Collins. ¿Le servirá para integrarse?» Le respondí con educación, aunque por dentro me hervía la idea de que alguien creyera que mi vida podía reducirse a fichas numeradas y premios de chocolate barato. No vine aquí para integrarme, pensé. Vine porque me trajeron, pero me iré porque quiero. Cuando el reloj marcó las 3, toqué de nuevo el timbre de la habitación. Esta vez pedí salir al jardín. Tanya accedió y me acompañó hasta un banco desde donde se veía la carretera costera. El olor del océano era tan intenso que parecía empaparme el cabello. En ese instante recordé los veranos con Richard. Él levantando castillos de arena con David pequeño, yo preparando limonada en un termo metálico, las risas que parecían eternas. Una lágrima quiso traicionarme, pero la sequé de inmediato. No era momento de nostalgia, sino de estrategia. Pensé en la salida. Debía esperar a que la guardia nocturna se relajara, pedir un taxi desde el teléfono del vestíbulo y con la carpeta azul bajo el brazo, caminar hacia la dirección que siempre había guardado como un tesoro. No sería una fuga vergonzosa, sería un regreso triunfal. Cuando volví a la habitación, Emily ya había dejado un mensaje en recepción. Recordar a Margaret que mañana traeremos más ropa. No deje que se esfuerce demasiado. Lo leí en la nota pegada a la puerta y sonreí con ironía. Que no me esfuerce demasiado.
como si mi fuerza dependiera de sus permisos. Encendí el viejo radio y dejé que sonara un blues profundo, de esos que parecen escritos para noches de resistencia. Me acosté en la cama sin desvestirme, con los zapatos puestos, la carpeta bajo el colchón y la mente clara. Mañana, cuando ellos regresaran creyendo que me habían encadenado a estas paredes, yo ya estaría en otro lugar, en la casa que me esperaba con las ventanas abiertas hacia el mar. El crepúsculo cayó sobre Golden Sunset, como un telón pesado, tiñendo las paredes de un naranja apagado, que poco a poco se transformó en gris. A las 7, las auxiliares fueron de habitación en habitación, invitando a todos a la noche de bingo en el salón principal. Yo no tenía intención de asistir, pero Tanya apareció en la puerta con una sonrisa amable y un tono que no admitía réplica. «Vamos, señora Collins, le hará bien compartir con los demás». No quería llamar la atención demasiado pronto, así que asentí. Guardé la carpeta azul bajo el colchón y la seguí. El salón estaba lleno de sillas alineadas en filas, una mesa con premios baratos al fondo, chocolates, pañuelos de colores, un marco de plástico dorado y una pantalla luminosa donde aparecían los números. Los residentes entraban en silencio, algunos en sillas de ruedas, otros apoyados en bastones. Me senté en una esquina, observando. Una mujer delgada con cabello blanco recogido en moño me sonrió. «Primera vez, ¿verdad?», asentí. «No se preocupe», añadió. «Aquí todos nos acostumbramos rápido». Esa frase, «nos acostumbramos», me sonó como una confesión resignada. La partida comenzó y el animador, un hombre joven con voz exageradamente alegre, gritaba los números como si presentara un programa de televisión. Yo sostenía mi cartón, pero mi mente estaba en otro lugar. La ruta hacia la salida, el horario de los turnos, el teléfono del vestíbulo. Entonces, Emily apareció en el umbral. Sí, había regresado sin avisar. Llevaba un vestido rojo, demasiado brillante para aquel lugar, y su mirada se posó sobre mí con un destello de triunfo. «Ahí está», dijo en voz alta, lo suficiente para que varios residentes levantaran la cabeza. «Miren, mi suegra ya se integra, qué maravilla». Se acercó a la mujer de cabello blanco y agregó en un susurro nada discreto. Antes nunca salía de su cuarto, apenas si hablaba. Aquí, por fin, tiene compañía. El rostro de la mujer se endureció. Yo sentí un calor subir por mi cuello. Emily se inclinó hacia mí y, sin borrar su sonrisa, murmuró. «¿Ves, Margaret? Te lo dije. Este es tu lugar». Me limité a mirarla a los ojos. «Este no es mi lugar, Emily», respondí en voz baja. «Es tu ilusión». Ella rió con suavidad, como si yo hubiera contado un chiste, y palmeó mi hombro. «Pobrecita», dijo con dulzura venenosa. «Todavía le cuesta aceptar». Varios residentes escucharon y desviaron la mirada. La humillación se completaba con el silencio de testigos que no sabían a quién creer. El animador anunció un descanso. Emily habló con Miss Cooper, la administradora, y señalaron en mi dirección. Yo me mantuve inmóvil, pero cada fibra de mi cuerpo ardía. Miss Cooper se acercó. «Señora Collins, si necesita algo especial, su familia ya nos dio instrucciones». «¿Mi familia?», respondí, pronunciando cada sílaba. «No da instrucciones sobre mi vida. Yo lo hago». Cooper parpadeó, incómoda, y retrocedió. Emily, detrás de ella, murmuró. «Ya verás, Margaret, la costumbre es más fuerte que la rebeldía». Volví a mi habitación antes de que terminara el juego. La puerta se cerró detrás de mí con un clic que sonó como cerrojo. Me arrodillé junto a la cama, saqué la carpeta azul y la abracé contra el pecho. Recordé la carta de Richard. Vuelve al mar. Esa noche decidí que no esperaría al fin de semana. Me iría en pocas horas. Esperé a que el pasillo se silenciara. A las 11, solo se escuchaba el zumbido del aire acondicionado y el crujir ocasional de un carrito lejano. Tomé mi bolso, guardé la carpeta, el anillo y el viejo radio. Abrí la puerta despacio.
El pasillo estaba vacío. Di 3 pasos, pero entonces escuché un murmullo. 2 residentes hablaban cerca de la ventana. Uno de ellos, el hombre delgado que siempre miraba afuera, me detuvo con una pregunta inesperada. ¿También piensa escapar? Me quedé helada. Él sonrió, mostrando una fila incompleta de dientes, y añadió: Todos lo pensamos. Algunos lo sueñan, pero casi nadie lo intenta. Lo miré fijamente y respondí: Yo sí. Él inclinó la cabeza con un gesto de respeto, como quien reconoce a alguien que todavía no se ha rendido. Volví a la habitación con el corazón latiendo fuerte. Era arriesgado salir esa misma noche. Necesitaba el momento exacto. Me tumbé en la cama sin apagar la luz. Sabía que Emily creía haber ganado, que David se refugiaba en su silencio, que los vecinos habían escuchado su versión. Pero mientras tanto, yo ya caminaba en dirección al mar, al hogar que ellos no podían arrebatarme, y lo haría pronto, muy pronto. La madrugada se deslizaba lenta, como un animal invisible que respira en la penumbra. El reloj de la pared marcaba las 2:17 a.m., y en el pasillo ya no quedaba el rumor de carritos ni pasos de enfermeras. Todo estaba envuelto en un silencio tan espeso que cualquier crujido parecía un trueno. Me levanté de la cama con los zapatos ya puestos, tomé el bolso donde guardaba la carpeta azul y el radio de Richard, y respiré hondo antes de girar el pomo de la puerta. El aire frío del pasillo me golpeó el rostro como una advertencia, pero avancé sin titubear. A cada paso recordaba las palabras de Emily en el salón. Aquí, por fin, tiene compañía. Esa frase era un grillete, y yo caminaba para romperlo. Llegué al vestíbulo donde un reloj digital iluminaba la penumbra con números rojos. El teléfono estaba en su sitio. Saqué del bolsillo una tarjeta vieja de llamadas que siempre llevaba conmigo, detalle que Emily nunca supo, y marqué el número de una compañía de taxis local. Una recogida en Golden Sunset. Entrada principal, urgente, murmuré. El operador no hizo preguntas. Colgué y guardé la tarjeta como si fuera un arma secreta. A través de los ventanales del vestíbulo vi la carretera costera, oscura y brillante bajo la luna. El olor del océano atravesaba el cristal y me llenaba los pulmones. Recordé la primera vez que Richard me llevó a esa ciudad. Yo tenía un vestido amarillo sencillo, y él me prometió que algún día tendríamos allí un refugio. Cumplió su promesa con la casa de Beachview. Ahora, tantos años después, era esa promesa la que me rescataba. Una auxiliar apareció de repente al fondo del pasillo. Se llamaba Linda, una mujer joven de cabello recogido en coleta. Me descubrió de pie junto al teléfono. ¿Necesita algo, señora Collins?, preguntó, no con sospecha, sino con cansancio. Pensé rápido. No podía dormir. Solo quería escuchar el mar desde aquí. El sonido me tranquiliza. Linda me observó unos segundos, luego asintió con indiferencia y siguió su ronda. El corazón me golpeaba en las sienes, pero había pasado la primera prueba. 10 minutos después, los faros de un coche iluminaron la entrada. El taxi. Ajusté mi bolso, empujé la puerta de cristal y salí. El aire nocturno estaba impregnado de sal y libertad. El conductor, un hombre de mediana edad con chaqueta de cuero, me abrió la puerta trasera. ¿Dónde la llevo, señora?, preguntó. Pronuncié la dirección de Beachview House con voz firme, casi solemne, como si dijera una contraseña. El coche avanzó por la carretera costera y cada curva me alejaba del encierro. Miraba el reflejo de la luna en el océano y sentía que Richard iba sentado a mi lado, sonriendo en silencio. Las luces de la ciudad quedaban atrás, y con ellas las voces de Emily y David. No eran cadenas las que me sujetaban, eran recuerdos de sacrificios mal pagados, y en ese momento decidí que no permitiría que nadie más definiera mi destino. Cuando el taxi giró en una calle estrecha rodeada de palmeras, mi corazón se aceleró. Allí, al final de la avenida, aparecieron las siluetas familiares.
la reja blanca, los ventanales con persianas azules, el jardín descuidado, pero vivo. Beachview House se alzaba como un faro en medio de la oscuridad, no un edificio abandonado, sino un testigo paciente que me esperaba. «Aquí es», dije. El conductor se inclinó para mirar la casa y comentó: «Bonito lugar para empezar de nuevo». Le pagué y guardé la carpeta azul bajo el brazo. Empujé la reja que chirrió como si me reconociera. Subí los 3 escalones del porche con pasos lentos y seguros. El manojo de llaves tintineó en mi bolsillo. Saqué la correcta, aquella que había guardado durante años, y la inserté en la cerradura. Giró sin resistencia, como si el tiempo no hubiera pasado. Abrí la puerta y un aire cargado de polvo y recuerdos salió a recibirme. Crucé el umbral con una sonrisa. No era una fuga, era un regreso. Encendí la lámpara del salón. Los muebles cubiertos por sábanas esperaban como fantasmas familiares. Retiré una de las telas y descubrí el sofá donde Richard y yo nos sentábamos a escuchar discos. La emoción me nubló los ojos, pero no derramé lágrimas. Tenía que ser fuerte, porque la batalla apenas comenzaba. Mañana, cuando Emily y David fueran a la residencia a comprobar que yo estaba instalada, descubrirían que su plan se había roto como cristal bajo el peso de la verdad. Cerré la puerta con llave, apoyé la carpeta azul sobre la mesa del comedor y encendí el viejo radio. La voz de un trompetista de jazz llenó la casa, resonando contra las paredes desnudas. Me senté en la oscuridad con la música y pensé: han querido encerrarme, pero acabo de abrir todas mis puertas. El amanecer pintó de oro las persianas azules de Beachview House. Dormí apenas un par de horas sobre el sofá cubierto por una manta vieja, pero me desperté con una energía que hacía años no sentía. Abrí las ventanas y el aire salado invadió cada rincón, barriendo el polvo como si también quisiera borrar las huellas de abandono. Puse agua a calentar. Encontré una taza olvidada en la alacena y bebí el primer café en mi propia casa. Una casa que había esperado pacientemente mi regreso. Pasé la mañana retirando sábanas de los muebles, sacudiendo el polvo, barriendo el suelo. Cada rincón me hablaba con recuerdos. La mesa donde Richard y yo compartíamos planes, el balcón donde David jugaba con avioncitos de papel, la escalera que subía a las habitaciones todavía impregnadas de ecos familiares. No me sentía prisionera de la nostalgia. Me sentía dueña de una herencia invisible que ningún papel podía borrar. Al mediodía, toqué el timbre de la puerta principal como si fuera una ceremonia. Funcionaba. Me reí sola. Entonces sonó el teléfono fijo de la casa, un sonido metálico que me hizo estremecer. Contesté con cautela. Era Edward Jacobs, el abogado. Margaret, recibí una llamada inquieta de tu hijo esta mañana. Fue a la residencia y descubrió que ya no estabas. ¿Quieres saber dónde estás? Guardé silencio unos segundos. Edward, dile lo que quieras, pero si pregunta por mi paradero, recuérdale que esta casa sigue registrada a mi nombre. Él respiró hondo, comprendiendo. Lo hará más difícil, Margaret. Que lo intente, respondí antes de colgar. A las 4 de la tarde, escuché el rugido de un motor detenerse frente a la casa. Miré por la ventana. El auto de David. De inmediato se abrió la puerta del copiloto y Emily salió, con sus tacones hundiéndose en la grava del camino, su rostro endurecido como mármol. David iba detrás con los hombros tensos. Respiré profundamente. Alicé mi vestido y abrí la puerta antes de que tocaran. Emily habló primero. ¿Qué significa esto? Fuiste irresponsable, Margaret. Te escapaste de un lugar donde estabas segura. ¿Tienes idea del susto que nos diste? Me crucé de brazos. Me escapé de una cárcel disfrazada de residencia y regresé a mi casa. David intentó suavizar el tono. Mom, ¿podrías habernos avisado? Te buscábamos preocupados. ¿Preocupados? Reí con amargura. No, David, aliviados. Creíste que al dejarme allí ya no tendrías que cargar conmigo. Emily avanzó un paso,
El tacón resonó contra el piso del porche. Esta casa no es práctica para ti, Margaret. Necesita mantenimiento, y no puedes hacerlo sola. Además, legalmente. Legalmente, interrumpí sacando la carpeta azul de mi bolso. Esta propiedad me pertenece. Escritura original, impuestos pagados, ninguna deuda. ¿Quieres leerla? Extendí los documentos como una espada. Emily palideció, y David bajó la cabeza. Esto no cambia que necesites cuidados, murmuró él. Lo que necesito, contesté, es respeto. Y ya me cansé de pedirlo. El viento del océano sopló fuerte, agitando las cortinas detrás de mí. Emily intentó recomponerse. Si insistes en quedarte aquí, al menos déjanos organizarte la vida. Personal de limpieza, visitas programadas, supervisión médica. No puedes. Basta, corté, alzando la voz por primera vez. No necesito que me organicen. No soy un mueble que se acomoda en la esquina de una sala. Soy la mujer que construyó este hogar, la que te pagó el colegio, David, la que sostuvo tu mundo cuando se caía a pedazos, y ahora pretendes dictar mi destino. David me miró con ojos vidriosos. Por un instante reconocí al niño que pedía ayuda en los pasillos oscuros de la casa antigua. Pero Emily tomó su brazo, tiró de él y lo empujó hacia el auto. «No podemos quedarnos discutiendo. Ya hablaremos con abogados», dijo con frialdad. Los vi alejarse, el coche perdiéndose entre las palmeras. El silencio volvió, pero no era el silencio del abandono. Era el silencio de la victoria. Cerré la puerta con llave, apoyé la carpeta sobre la mesa del comedor y encendí de nuevo el viejo radio. La trompeta llenó la casa y yo sonreí. Ellos habían venido a desafiarme, y yo les había mostrado que no era una carga, sino una fortaleza. Mientras la tarde caía y las sombras se alargaban sobre la arena, me senté en la terraza mirando al océano. Sabía que la batalla no había terminado, que Emily no se rendiría fácilmente. Pero también sabía algo más poderoso. Había recuperado mi voz, y nadie volvería a silenciarla. 2 días después del enfrentamiento en el porche, la calma de Beechview House se quebró con un sobregrueso que llegó a primera hora de la mañana. El cartero me lo entregó con cierta cautela, como si presintiera que traía malas noticias. En la esquina superior izquierda estaba el membrete de un bufete de abogados de San Diego, Henderson White. Abrí el sobre con manos firmes, y mientras desplegaba las hojas, el aroma del mar entraba por la ventana abierta, recordándome que no estaba sola, que el océano me respaldaba. Las primeras líneas eran claras. Emily Collins y David Collins solicitaban la revisión de mi capacidad legal para administrar bienes inmuebles, argumentando que necesitaba supervisión médica y que mi permanencia en la residencia era lo mejor para mi salud física y mental. El documento mencionaba palabras que pesaban como piedras: fragilidad, riesgo de deterioro, vulnerabilidad. Lo leí completo y luego lo doblé con calma. No era un ataque inesperado. Era el movimiento lógico de Emily, la mujer que siempre disfrazaba el control con la palabra cuidado. Al mediodía llamé a Edward Jacobs. Su voz grave llenó la sala a través del auricular. Lo suponía, Margaret. Emily es astuta, pero no conoce toda la historia. ¿Quieres que preparemos la defensa? Caminé hasta la terraza, observando las olas romper contra la orilla, y respondí: no vamos a defendernos, Edward. Vamos a demostrarles que esta casa no solo es mía, sino que forma parte de un plan que Richard y yo dejamos escrito hace 20 años. Edward guardó silencio un instante, sorprendido. ¿Te refieres al fideicomiso? Sonreí, recordando aquellas noches de discusiones con Richard, cuando él insistía en blindar nuestro patrimonio. Exacto. Richard lo registró en 2003. Todo lo que yo posea al cumplir los 60 años queda protegido por un fideicomiso irrevocable. Ni David ni Emily pueden tocarlo sin mi consentimiento. Esa tarde, mientras hojeaba el viejo álbum de fotos de Beechview House, sonó el timbre. Me asomé por la ventana. Emily, sola esta vez,
con un traje impecable y un portafolio negro. Su expresión no tenía rastro de sonrisa. Abrí la puerta sin invitarla a pasar. Margaret, empezó. Esto puede resolverse de forma civilizada. Nadie quiere un juicio largo. La miré fijamente. No es un juicio lo que temes, Emily. Es la verdad. Entró sin esperar permiso, desplegó documentos sobre la mesa y comenzó a recitar frases legales como si fueran conjuros. Capacidad disminuida, riesgo de autonegligencia, informes médicos recomendando supervisión. La interrumpí levantando la mano. Caminé hasta el aparador. Saqué un sobre de color crema con el sello notarial aún visible y lo coloqué frente a ella. Lee, ordené. Emily tomó el papel con gesto impaciente, pero a medida que avanzaba en la lectura, su rostro se tensaba. El fideicomiso estaba ahí, firmado por Richard, sellado y registrado. El documento establecía que cualquier intento de cuestionar mi capacidad no solo sería inválido, sino que otorgaría a mis abogados el poder de sancionar con costos legales a la parte demandante. Emily levantó los ojos furiosa. «Esto no puede ser», murmuró. «Es», respondí con calma. Richard pensó en todo, y yo también. Sabía que el día podía llegar en que alguien quisiera decidir por mí, así que me aseguré de que ese alguien nunca pudiera lograrlo. Emily cerró la carpeta de golpe, guardó sus papeles y me miró con un odio apenas contenido. «No te das cuenta, Margaret. No puedes quedarte aquí sola. Vas a necesitar ayuda. Y si David no abre los ojos, lo abriré yo a la fuerza». Di un paso hacia ella, con la carpeta azul en una mano y el fideicomiso en la otra. «Yo no estoy sola, Emily. Estoy en mi casa, con la memoria de Richard, con la fuerza de cada sacrificio que hice. Tú, en cambio, estás sola en tu ambición. Y tarde o temprano, hasta David lo verá». Se giró bruscamente, salió al porche y bajó los escalones con el sonido seco de sus tacones contra la madera. El portazo retumbó como una declaración de guerra. Me quedé de pie, mirando el mar, con los documentos en la mano. Sabía que Emily volvería con más armas, con más mentiras, con más intentos de quebrarme. Pero también sabía que yo tenía lo más importante, una verdad escrita en papel, y una voluntad que nadie podría doblegar. Encendí el radio, y la trompeta de un viejo tema de jazz llenó la sala. El sol descendía sobre el horizonte, dorando las paredes de la casa. Mientras tanto yo me repetía: «Que vengan. Estoy lista». La tarde siguiente, el teléfono sonó con insistencia. Contesté con una mezcla de calma y presentimiento y escuché la voz temblorosa de David. «Mom, tenemos que hablar. Emily dice que estás confundida, que esa casa no es segura para ti, que quizá el fideicomiso fue un error». Guardé silencio unos segundos, dejando que sus palabras resonaran en la línea como gotas de agua cayendo en un cubo vacío. «¿Eso piensas tú, David, o eso piensa Emily?», pregunté finalmente. Al otro lado hubo un largo silencio, interrumpido solo por su respiración entrecortada. Yo no sé qué pensar. Ella me muestra documentos, informes. Me dice que si algo te pasa yo seré responsable. No quiero perderte, Mom, pero tampoco quiero que te hagas daño. Me senté en la mesa del comedor, donde la carpeta azul reposaba abierta, mostrando las escrituras como un recordatorio silencioso de todo lo que había dado por él. «David, ¿recuerdas quién pagó tu universidad? ¿Quién vendió la primera casa para que pudieras tener un techo? ¿Quién cuidó de tus hijos cuando tú y Emily viajaban? Nunca me hice daño cuidándote a ti. ¿Por qué crees que me lo haría ahora?» La línea volvió a llenarse de silencio. Su voz llegó más baja, más frágil. «Es que Emily dice que tú ya no eres la misma, que a veces olvidas cosas, que quizá...» «¿Olvido cosas?», lo interrumpí con un tono firme. «No olvido, David. Recuerdo demasiado. Recuerdo cada sacrificio, cada noche de desvelo, cada deuda que pagué. Y ahora recuerdo que mi propio hijo duda de mí porque su esposa susurra al oído». Él suspiró con cansancio. «Mom, yo solo quiero paz». «¿Paz?
respondí. La paz no se consigue entregando a tu madre a un lugar donde esperan que se marchite en silencio. La paz se consigue enfrentando la verdad, aunque duela. Esa noche, mientras el mar rugía contra los acantilados, pensé en David como en un niño atrapado entre dos voces. La mía, que lo había criado, y la de Emily, que lo había seducido con ambición y promesas de control. Sabía que la batalla no era solo legal, sino emocional, y la más dura de todas era aceptar que la traición podía venir envuelta en la voz de un hijo. Al día siguiente, escuché el motor del coche detenerse frente a la casa. David bajó solo esta vez. Llevaba el rostro demacrado, como si hubiera pasado la noche en vela. Entró sin esperar a que lo invitara y se quedó de pie en medio del salón, rodeado de muebles cubiertos aún por sábanas. «Mom, esto se nos va de las manos», dijo con los ojos brillantes. «Emily quiere llevar esto a los tribunales. Quiere demostrar que no puedes manejar tu vida. Y si eso pasa, podrías perder no solo la casa, sino todo lo que tienes». Me acerqué despacio, coloqué mis manos sobre la carpeta azul y hablé con firmeza. «Lo único que puedo perder, David, ya lo estoy perdiendo. Tu confianza. Pero mientras respire, nadie me arrebatará lo que Richard y yo construimos. Esta casa es mi refugio y mi derecho, y si alguien intenta tocarlo, encontrará a una mujer que no se rinde». David me miró con un gesto quebrado, dividido entre la lealtad y la presión. «No quiero elegir entre ustedes», murmuró. «Pero ya elegiste», le respondí suavemente, «cuando guardaste silencio en la mesa aquel día, cuando permitiste que tu esposa hablara en tu lugar». Se giró hacia la puerta, como queriendo escapar de mis palabras. «Lo pensaré», dijo antes de irse. Escuché el motor alejarse y sentí un vacío helado en el pecho. No lloré. Las lágrimas eran un lujo que ya no podía permitirme. Solo me quedé de pie, mirando el horizonte por la ventana, y repetí en voz baja: «Si me quieren arrebatar todo, tendrán que luchar hasta el final». La casa entera parecía escucharme, como si las paredes y el mar juraran conmigo. Sabía que Emily preparaba su golpe más fuerte, y que David, atrapado en medio, podía ser su arma o su víctima. Lo que no sabía era cuánto estaba dispuesta ella a arriesgar para ganar. El día amaneció con un cielo gris, pesado, como si el océano hubiera decidido guardar silencio antes de una tormenta. Yo estaba en la cocina de Beechview House, preparando café, cuando escuché el sonido inconfundible de 2 coches deteniéndose frente a la entrada. Miré por la ventana y vi a Emily bajando primero, impecable en un traje negro, el portafolio en la mano como si fuera un arma. Detrás de ella apareció David, con el rostro marcado por la tensión. Del segundo coche descendieron 2 hombres con aspecto serio. Abogados. Respiré profundo, guardé la carpeta azul en la mesa del comedor y esperé. Tocaron el timbre con insistencia, pero antes de que lo hicieran por segunda vez, abrí la puerta. «Bienvenidos», dije, con voz tranquila, como si recibiera a viejos amigos. Emily no perdió tiempo. «Margaret, esto termina hoy. Hemos presentado la solicitud de tutela legal. Trajimos a nuestros abogados para que quede claro que no puedes manejar esta casa». Entraron sin pedir permiso. David se quedó cerca de la puerta, inseguro, como un niño atrapado en la disputa de adultos. Emily abrió su portafolio, colocó papeles sobre la mesa y señaló con su manicura perfecta. «Aquí están las pruebas. Informes médicos, testimonios de la residencia. Todo lo que demuestra que no puedes vivir sola». Me senté frente a ellos, con las manos cruzadas, y dejé que desplegaran su teatro. Los abogados hablaron de riesgo, de fragilidad, de decisiones imprudentes. Emily sonreía como si ya hubiera ganado. Entonces me levanté, caminé hasta el aparador y saqué no una, sino 2 carpetas. La primera, la azul con la escritura original de la casa. La segunda, la del fideicomiso. «Antes de que sigan, lean esto», dije,
deslizando los documentos hacia ellos. Los abogados los revisaron en silencio, y poco a poco sus rostros perdieron seguridad. Uno de ellos carraspeó. Esto cambia las cosas. El fideicomiso es irrevocable. Nadie puede modificar la titularidad de la casa ni de sus bienes sin su autorización. Emily enrojeció. Eso no significa que pueda vivir aquí sola. Esto es irresponsable. Lo que significa, la interrumpí alzando la voz, es que tus planes de quitarme lo que es mío se acabaron. Me giré hacia David. Hijo, te miro y no veo al hombre que crié. Veo a alguien que dejó que otros hablaran por él. ¿De verdad vas a quedarte callado otra vez? Él bajó la mirada, pero después levantó los ojos, llenos de lágrimas. Mom, lo siento. No debería haber permitido esto. Emily me convenció de que era lo mejor, pero ahora entiendo. Todo lo que hiciste por mí, todo lo que sacrificaste. Esta es tu casa, tu vida. Nadie puede decidir por ti. Emily lo miró horrorizada. ¿Qué dices, David? ¿Después de todo lo que planeamos? ¿Planeaste tú? Respondió él con voz firme. Yo solo tuve miedo. El silencio cayó sobre la sala, roto solo por el rugido lejano del mar. Emily recogió sus papeles con manos temblorosas. Esto no termina aquí, murmuró. Oh, sí termina, contesté señalando el portafolio. Porque ahora tengo testigos, documentos y sobre todo la verdad. Si vuelves a intentar algo, pagarás las consecuencias. Los abogados evitaron mi mirada, se dirigieron hacia la puerta y salieron. Emily los siguió, su silueta rígida, su orgullo hecho añicos. David se quedó un momento más. Se acercó, tomó mis manos y dijo en voz baja: Perdóname, Mom. Quiero reparar lo que rompí. No respondí de inmediato. Miré el mar a través de la ventana, las olas golpeando con furia pero también con constancia. Las heridas tardan en cerrar, David, pero hoy has dado el primer paso. No lo olvides otra vez. Cuando finalmente salieron y la casa volvió a quedar en silencio, sentí que cada pared respiraba conmigo. Caminé hasta la terraza, el viento del océano en el rostro, y encendí el viejo radio de Richard. El jazz llenó el aire, como una celebración íntima. Habían querido reducirme a una sombra en una residencia. Habían intentado borrar mi voz, mis decisiones, mi dignidad. Pero yo seguía allí, firme, con la casa que me pertenecía y con la certeza de que nunca más permitiría que me llamaran carga. La última palabra era mía.